Buen día con todos y continuando pues con los tipos de diagramas, hoy vamos a hablar del diagrama de despliegue en el contexto de un proyecto, un caso de estudio llamado Fashion Importaciones. La definición es la siguiente: un diagrama de despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un sistema. Esto quiere decir que yo puedo mostrar la configuración de los elementos de hardware, nodos, y muestra cómo estos elementos y artefactos de software pues se trazan y se interrelacionan en esos nodos. Finalmente, pues, ¿para qué puede servir un diagrama de despliegue, no? El diagrama de despliegue es un tipo de diagrama UML que sirve para representar la relación de un sistema utilizando nodos para realizar la expresión gráfica del mismo, útiles para representar pues elementos de hardware y software y ver el comportamiento en forma real. Vamos a ver algunas notaciones que se utilizan explicando primero qué cosa es un nodo. Nodo es un elemento de hardware o software, ¿no? Se representa pues, como lo ves al lado derecho de la PTT, como una caja, ¿no?, de 3 dimensiones. Y por cierto, podríamos también representar la instancia de un nodo, es decir, el comportamiento de dicho nodo en determinada situación, respuesta del sistema. Un nodo contenedor lo podemos representar como un nodo que contiene dentro de sí otros nodos, ¿no? El diagrama pues muestra un diagramita de despliegue para una parte del sistema embebido y muestra un artefacto ejecutable como contenido que viene pues del nodo madre, la mainboard, ¿no?, la tarjeta madre, por ejemplo, ¿no? Y aquí podemos o necesitamos representar las asociaciones, que no es una ruta de comunicación entre los nodos, ¿ya? Como por ejemplo, ahí podemos ver pues una figurita, ¿no?, para representar el despliegue en una red, ¿no? Representando los protocolos de red como estereotipos y mostrando también ciertas multiplicidades de ser el caso, ¿no? Y a todo esto, que es un artefacto. Recordemos que el artefacto es cualquier producto dentro del proceso de desarrollo de software, ¿no? Durante la fase de desarrollo, ¿no?, pues van haciendo nuevos artefactos, diagramas de caso de uso, modelos de diseño, tablas, documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente lo vamos a denotar por un rectángulo mostrando en el nombre del artefacto el estereotipo tipo artifact, ¿no? Y por cierto, pues podemos esto meterlo dentro de un nodo. También podemos representar dispositivos, pero en este caso, si es que quisiéramos representar los recursos del programa, del sistema, lo vamos a poner de la manera como está representando la figura. Algunos ejemplos muy prácticos: supongamos que quisiéramos mostrar el despliegue de una administración de librerías, pues tendrías que representarlo algo así como lo ves en la figura. ¿Cómo sería el esquema de navegación? Desde el logueo del sistema, el panel para el usuario, el administrador del panel y por cierto sus respectivas derivaciones, sistema de chequeo, búsqueda de librerías, servicios, etcétera, ¿no? El esquema de despliegue, el diagrama de despliegue para una administración de librerías. Si quisiera mostrar, por ejemplo, un diagrama de despliegue que me represente servidores y estaciones, pues algo así es lo que tendrías que representar en la figura que ves en este momento, ¿no? Ahí es más, estamos además incluyendo componentes dentro de estos artefactos y por cierto, en las asociaciones, ¿no?, el tipo de conexión HTTP, HTTPS. Y también algo mucho más elaborado que incluya además aplicaciones y servicios, tal como lo puedes ver en estos momentos en este diagrama, ¿no? Muy bien, eso sería la definición de un diagrama de despliegue, y para nuestro proyecto Fashion Importaciones vamos a ver cómo se crea en el programa Rational. Para empezar, vamos a crear un paquete siendo correctamente estructurados dentro del modelo de diseño MVC. Aquí, por ejemplo, ya tengo un ejercicio de un diagrama creado, pero para
ver cómo se crea, tienes que hacer clic derecho en el paquete que acabas de crear, te vas a la opción añadir diagrama y eliges diagrama de despliegue. Al momento que sale el diagrama de despliegue, pues notarás aquí, como de costumbre, en la paleta los diversos iconos, y aquí puedes, por ejemplo, abrir en esta parte de acá y poder mostrar un icono estereotipado. Jalas aquí y, por ejemplo, podríamos mostrar desde por ejemplo, una estación, ¿no? Podríamos mostrar acá, por ejemplo, un escáner, podríamos mostrar diversos elementos, ¿no? Supongamos que quisiera mostrar una impresora y quisiera, por ejemplo, vamos a ver una más, dándole la opción acá, más opciones, un Ethernet, supongamos, vamos a hacerlo correctamente, ¿no? Un nodo, un hub, por ejemplo, y así, ¿no? Y si aquí despliegas, abres la opción, ¿no? Puedes aquí crear otros elementos tales como sistemas principales, servidores, por ejemplo, acá se me ocurre jalar este elemento y bueno, y puedes aquí luego establecer la asociación, ¿no?, entre estos elementos. Entonces puedes mostrar la representación física de una distribución de red. Y aquí, por ejemplo, una propuesta de diagrama de despliegue donde tenemos tres servidores, ¿no? Un servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos, un servidor web, aquí todos unidos a través de este hub, ¿no?, concentrador, y aquí PCs y portátiles, y podés establecer una multiplicidad de 1 a muchos. Muy bien, hasta aquí entonces este pequeño video, simplemente el propósito de explicar de manera bastante sencilla qué es un diagrama de despliegue y su utilidad práctica. Gracias, hasta la siguiente entrega.